Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos una semana más a nuestro seminario sobre visión y táctica sobre las acciones del IBEX 35. Como siempre, recordar que el seminario de los martes está enfocado más bien a conocer aquellas acciones que están teniendo un comportamiento técnico más positivo y aquellas que están teniendo un comportamiento técnico más negativo en el corto plazo y siempre basándonos principalmente en análisis técnico. Bien, como siempre también vamos a introducir un poquito la situación actual del mercado para ponernos un poco en situación. Entonces, bueno, sí que hoy estamos viviendo una jornada en la que parece que estamos teniendo un rebote en las bolsas. Estamos viendo ahora mismo pues cómo el IBEX 35 repunta un 2% y se sitúa ya en los 8.642 puntos. Sí que veníamos comentando desde el principio de año que la situación técnica había empeorado muchísimo en el corto plazo. Habíamos hablado también de este nivel de soporte que teníamos en el entorno de los 8.800 puntos, que considerábamos nivel clave para que el IBEX aguantase y pudiese pues iniciar un rebote, o de lo contrario pues nos iríamos probablemente a zonas cercanas a los 8.200, que coincide con nivel de FIBO importante de largo plazo, ¿vale? Recordar que ese nivel de FIBO estamos hablando que lo habíamos calculado con los mínimos de 2012 que tuvimos en 5.895 puntos. Desde ese nivel mínimo había iniciado la bolsa un rebote y ahora parece que estamos en una fase de corrección que nos ha llevado a perder esos 8.800 puntos que se encuentra por esta zona y estamos intentando buscar ahora este apoyo que es donde se encuentran los 8.200 puntos y que hay un nivel de FIBO muy importante. Esos 8.200 puntos sí que sería importante que no los perdiese el IBEX, porque si no la situación sí que se pondría muy dramática y podría llevarnos incluso en el medio y largo plazo a la búsqueda otra vez de los mínimos de 2012. Bien, pero como decíamos, parece que hoy la bolsa se ha tomado un pequeño respiro, estamos rebotando un poquito. También indicar que este rebote tampoco nos hace pensar que la cosa vaya a cambiar en el corto plazo. Simplemente ya lo venimos adelantando. Normalmente cuando se producen caídas muy bruscas, incluso roturas, como tenemos en varias situaciones anteriores de las bandas de Bollinger, pues la tendencia se acelera. En este caso, cuando rompe la banda inferior, se acelera la tendencia bajista. Pero normalmente cuando se acelera tanto la tendencia, normalmente el mercado tiende a tomarse un pequeño descanso. Como vemos aquí, pues aquí se toma un pequeño descanso para continuar con la caída y ahora está en esa fase en la que se está tomando un pequeño descanso, pero la situación sigue siendo bajista. Bien, en cuanto a noticias que se están produciendo pues esta semana, recordar lo que ya comentamos ayer, el petróleo está tomando protagonismo por encima incluso ya de China y del yuan. Y la noticia clave durante el fin de semana fue el levantamiento de las restricciones a Irán, las sanciones económicas que pesaban sobre el país oriental. Y en este caso estamos hablando que lo que es el petróleo en las últimas sesiones hemos visto como ha caído incluso por debajo de la barrera de los $30. Ahora mismo podríamos ver cómo se encuentra. Vamos a ver exactamente en qué nivel lo tenemos, el petróleo. Vamos a ver, lo tenemos. Ha vuelto a ponerse por encima de 30. Está rebotando en torno a un 4,59%. Bien, lo cual es bastante significativo y por eso también el mercado rebota, ¿no? Ya hemos comentado también que el mercado está teniendo una gran correlación con lo que es el Brent, ¿vale? Estamos hablando que los cálculos que tenemos más o menos están hablando de que cada 1% que suba o baja el Brent, la bolsa está reaccionando un 0,5%, ¿vale? Es decir, que está teniendo prácticamente un efecto de correlación de 0,5, ¿vale? Es decir, si sube el 1% el Brent, el mercado, las bolsas suben un 0,5. Si baja un 1% el Brent, las bolsas bajan un 0,5. De hecho, simplemente basta con fijarnos en la evolución desde el pasado 4 de diciembre, cuando el Brent
cuando el petróleo, bueno, más bien el petróleo, cuando los países de la OPEP no llegaron a un acuerdo para reducir la producción de petróleo, que desde entonces el petróleo ha caído un 30% y las bolsas en general en torno a un 15, un 20%, ¿vale? Así que esa correlación parece que está funcionando bastante bien. Hoy, como decíamos, sube un 4% el Brent, un 4,50%. Y fijaros qué curioso, pero el IBEX está ahora mismo en un 2,20. Así que esa es la correlación que está primando ahora mismo en las bolsas. Si queremos ver un rebote más fuerte, vamos a necesitar ese rebote en el petróleo también. Por cierto, la situación con el petróleo, pues sí que decíamos que efectivamente puede dar más presión bajista que le hayan levantado esas sanciones a Irán, pero también es algo que prácticamente se da por descontado, se da ya por descontado en el mercado y eso es lo que hizo caer la semana pasada un 11% al Brent. También, otro de los puntos que venimos apuntando, caídas en el petróleo evidentemente no van a ser para siempre, van a probablemente a provocar que tengan que sentarse a negociar ya de una vez Arabia Saudí e Irán y el resto de países de la OPEP sobre la producción de petróleo. Y no solo eso, sino que también es muy probable que esta situación provoque que los diferentes organismos económicos, como por ejemplo Banco Central Europeo o la Reserva Federal en Estados Unidos, tomen medidas para intentar combatir la inflación. Con un petróleo tan bajo, pues los niveles de inflación ahora mismo también se sitúan en niveles bajos, como venimos ya comentando semanas atrás, y esto va a provocar inevitablemente que entren a actuar los organismos económicos. De hecho, la semana pasada, el pasado jueves, Bullard, uno de los miembros de la Fed, como ya comentamos ayer, pues ya dejó entrever al mercado que la política de subida de tipos que se inició el pasado mes en Estados Unidos probablemente vaya más despacio de lo inicialmente esperado, ¿vale? O sea, todo este tipo de noticias al final son buenas para la renta variable en general porque a tipos bajos más dinero en mercado y más dinero posible para que pueda, pues en este caso, ir a la renta variable. También otro detalle importante es que el próximo jueves, este jueves, a las bueno, a la 1:30 tenemos la decisión de tipos, que pues probablemente no haya ninguna novedad ahí, pero a las 2:30 de la tarde de este jueves tenemos reunión, tenemos declaraciones de Mario Draghi, del Banco Central Europeo, en las que pues realmente ahora mismo no hay una expectativa clara de que se vayan a añadir nuevas medidas expansivas, pero hay posibilidades y si de verdad Mario Draghi saca esas medidas que se guardaron bajo la manga el pasado mes de diciembre, pues no sería de extrañar que el mercado pueda rebotar con fuerza, ¿vale? Es decir, que esta reunión de este jueves va a ser fundamental para pues aliviar un poco la situación de corto plazo tan dramática que estamos viviendo. Bien, en cuanto a otro orden de cosas, también China, que lo teníamos un poco olvidado, pues hoy ha presentado en esta madrugada datos macroeconómicos. Habíamos comentado que esos datos macroeconómicos, si eran buenos, podían ayudar un poquito al mercado y efectivamente han sido bastante buenos. Para que os hagáis una idea, voy a comentar los datos. Teníamos dato del PIB del cuarto trimestre, se queda en el 6,8% anual, más o menos en línea con lo esperado. La producción industrial del mes de diciembre también se queda en torno a un 6%, con línea de lo esperado. Y las ventas minoristas, pelín por debajo de lo esperado, pero bueno, lo positivo de estos datos es que al menos han dejado conclusiones que han sido interpretadas positivamente por los mercados, más que nada porque parece que la desaceleración de la economía china pues no es tan grave como parece y bueno, pues esto también se interpreta estos datos como pues en este caso pues señales de que también el banco chino puede entrar también a intervenir el mercado para pues en este caso ayudar al crecimiento. Así que no se desacelera a ritmo tan dramático el crecimiento chino como pues a lo mejor esperaba el mercado y estos datos pues han sido tomados de manera positiva en las bolsas y también son un apoyo que ha encontrado hoy el mercado para rebotar. Pero bueno, seguimos pensando que este rebote, perdón, no es todavía algo que esté pues
en este caso muy fundamentado como para iniciar posiciones compradoras buscando un rebote aún más fuerte. Todavía que pensamos que la situación sigue siendo complicada y que necesitamos, por un lado, datos positivos por parte del Banco Central Europeo y también esa reunión de la OPEP que llegue de una vez y que por fin consigan estabilizar los precios del petróleo para que el mercado empiece a coger confianza y que de verdad se vea ese rebote fuerte que necesitamos, ¿vale? Bien, pues esto es la situación del IBEX 35. Bien, vamos ahora a comentar las acciones del IBEX. Vamos a comentar aquellas acciones que presentan un aspecto más positivo y aquellas que presentan un aspecto más negativo. Evidentemente, la situación en general es bastante bajista, pues cuesta encontrar en el IBEX 35 aquellas acciones que se están comportando de una manera más positiva y que las negativas. Es muy fácil encontrar estrategias bajistas, más difícil es encontrar estrategias positivas. De hecho, por ejemplo, aquí sacamos el top variación que encontramos en Pro Real Time para ver las acciones que desde la semana pasada están cayendo más y aquellas que están subiendo más. Por ejemplo, las que están cayendo más, pues encontramos pues FCC, Aircross, Solaria, SACIR, Banco Popular, bueno, el sector financiero, como siempre, continúa muy bajista. Y aquellas que más suben, pues ahora encontramos en el día de hoy empresas relacionadas con materias primas, por el rebote que estamos teniendo hoy en el petróleo. Por ejemplo, Arcelor rebota desde la semana pasada un 11%, pues debido a esto, a la evolución de las materias primas. Iberia, que estaba muy castigada en la primera semana del año, ha encontrado ya por fin un pequeño suelo y empieza a rebotar. Tenemos unas subidas en la última semana del 2,63% para Iberia, lo cual, como decimos, consideramos que puede ser la tónica de este año en Iberia, porque pues, precios bajos de petróleo probablemente ayuden en el balance de la compañía. Bueno, acciones también como Inditex parece que empiezan a encontrar ya el recorrido alcista en este comienzo de año. Telefónica, Iberdrola, Enagas, Día. Es decir, parece que las empresas del IBEX 35 se están empezando a comportar ya de una manera más positiva que el mercado de las acciones españolas en general. Bien, vamos a empezar con las acciones ya, como decíamos, más positivas de la semana. La primera que vamos a comentar es Enagas. Enagas era una de nuestras acciones favoritas del año pasado. Vale, una de las acciones que comentamos era favorita, tenía una estructura de largo plazo muy alcista, pero bueno, parece que al igual que el resto de mercados, pues ha ido frenándose desde finales del año pasado y comienzo de este, parece ser que entra en una fase más lateral de mercado. Bien, tenemos que Enagas parece que ha podido encontrar un apoyo en este soporte que coincide con un nivel de 61,80 de FIBO, que coincidiría con los 25,05, ¿vale? En torno a los 25 euros por acción. Ahí parece que tenemos una especie de soporte bastante fiable, ¿vale? Recordar que los niveles de FIBO clave normalmente suelen ser el 61,80 y el 38,20. Suelen ser niveles que el mercado siempre toma como referencia, así que ahí tenemos un nivel de soporte claro. Ese FIBO lo hemos calculado desde los mínimos de agosto, del pasado agosto, del 24 de agosto, con los máximos que alcanzamos el día 3 de diciembre, antes de la comparecencia de Mario Draghi. Bien, desde entonces, como vemos, pues como al igual que el resto de mercados se puso a corregir, y hoy tenemos a Enagas pues rebotando, como decíamos, incluso hoy abierto con un gap al alza, lo cual es una señal bastante interesante. Y se nos ha puesto pues incluso por encima ya del nivel de FIBO que tenemos en 25,60. Este nivel del 50% de FIBO coincide con el precio de 25,60. Una vez superemos este nivel, pues el primer objetivo que encontraremos, donde encontraremos una barrera, será probablemente en la media de 20 sesiones que tenemos aquí. Ahí probablemente encontremos un primer obstáculo para más adelante probablemente ir a por la media de 200 que no tenemos todavía tan lejos. De hecho, si os fijáis, en la semana pasada chocó con la media de 200 y la de 20 y automáticamente corrigió. Y ahora mismo pues vamos a ir en un segundo intento a superar esas dos barreras. Probablemente ahora mismo podemos esperar a ver qué pasa con ese primer cruce de la media de 20. Si cruzase la media de 20 nos iríamos a la media de 200, que probablemente que se encuentre
para cuando vayamos a atacarla en el entorno de los 26,20, ¿vale? 26 euros con 20 céntimos, ahí es nuestro objetivo de corto plazo. Si nos fijamos en indicadores, tenemos pues MACD que ha frenado la sangría y parece que empieza a buscar un repunte, a volver a buscar niveles cercanos a cero. RSI que empieza una fase otra vez creciente, otra vez positiva. Tenemos como parece que se están formando mínimos crecientes. Y si vemos Heiken Ashi, tenemos hoy una señal de giro con Heiken Ashi. Vuelta a velas alcistas. Bien, vale, esto para Enagas, que sería el primer título que vamos a comentar esta semana. Otro de los títulos que comentamos esta semana sería Inditex. Inditex es otro de los títulos que comentamos como favoritos para este 2016 por las posibilidades que tiene, debido principalmente a que vamos a tener un euro bajo probablemente y va a favorecer las exportaciones de Inditex. La situación pues bastante pareja a la situación de Enagas, es decir, hemos encontrado un suelo que coinciden con este nivel de FIBO en el 28,18. Ahí tenemos ese suelo y desde entonces pues quizás encontremos ese aliento que necesita Inditex para volver a rebotar. Hoy rebota un 2,50%. Recordar que Inditex es la acción que ahora mismo tiene más capitalización bursátil dentro del IBEX 35. Y pues ese rebote nos puede llevar otra vez a la zona cercana a la media de las 200 sesiones. Esa media de 200 sesiones que encontramos en el entorno de los 30,70. En un primer intento probablemente vayamos a buscar este nivel de FIBO. Este nivel de FIBO que coincide con el 61,80 y está en el 30 euros con 60 céntimos por acción. En cuanto a indicadores, sí que es verdad que el MACD sigue bajando, RSI sigue teniendo máximos decrecientes. Estamos en un nivel clave en cuanto a indicadores. Necesitaríamos buscar ese giro al alza para volver a recuperar tendencia positiva en Inditex. En cuanto a Heiken Ashi, señal positiva hoy. Estamos viendo una señal de giro. Se está produciendo esta señal de giro que siempre funciona bastante bien. Una vela contraria a las velas que veníamos teniendo bajistas. Bien, siguiente acción que queremos comentar como más positiva de esta semana en el corto plazo sería Gamesa. Gamesa sí que vamos a un segundo a sacar Candlestick antes de ponernos con Heiken Ashi. Gamesa sí que vio como perdía la media de las 200 sesiones, lo cual suele ser algo negativo, pero hoy tenemos una apertura por encima de la media de 200 sesiones, se ha vuelto a situar por encima de esa media y eso es bastante positivo. Hemos visto además como indicadores técnicos parece que empiezan a recular, el RSI que parecía que veníamos de máximos decrecientes parece que empieza a rebotar, a buscar un rebote y esto pues está favoreciendo pues posiciones compradoras de corto plazo. Sería importante que consolidase ese nivel, no nos gustaría ver otra pérdida de la media de 200 sesiones, todo lo que sea una pérdida de media de 200 sesiones va a ser una señal muy mala, así que la media de 200 sesiones puede ser un buen nivel donde fijar un stop loss, ¿vale? Coincidiría en el entorno de los 14 euros con 22 céntimos. Si se cumple el rebote y volvemos a situaciones alcistas, ¿dónde nos llevaría? Pues en un primer intento probablemente a este nivel de FIBO que coincide con los 15 euros con 43. Ahí es donde podríamos buscar nuestro primer objetivo. Bien, velas Heiken Ashi también nos muestran hoy una señal positiva, señal de giro, señal de cambio con Heiken Ashi. Bien, y siguiente acción y ya última de las positivas de esta semana, Red Eléctrica. Red Eléctrica, aquí la tenemos. También una pauta bastante parecida al resto. Vamos a empezar por Heiken Ashi ya que lo tenemos aquí. Y es señal de giro con Heiken Ashi. Indicadores que están negativos pero que parece que empiezan a reaccionar, que empiezan a rebotar. Si nos ponemos rápidamente con Candlestick para ver objetivos, pues sí, hoy se está produciendo una vela que en Pro Real Time no coincide con la vela actual, ya que Pro Real Time, pues bueno, los precios sí que es verdad que van con algo de retraso. Estamos teniendo ahora mismo una subida de 0,90% en Red Eléctrica y la situación es la siguiente. Tenemos el precio cercano a ese nivel de Fibonacci de 50% que coincide con los 74,16 céntimos, que en este caso
es donde se ha parado el título. Necesitaríamos ver un cierre por encima de ese nivel de los 74,16 para buscar el siguiente objetivo, que sería donde se encuentra la media de las 200 sesiones, que ahí vamos a encontrar probablemente una resistencia donde el título probablemente no consiga traspasar en un primer intento. La media de las 200 sesiones se encuentra ahora en los 75,48. Red Eléctrica, además, pues sí que viene en una situación de medio-largo plazo alcista, al igual que algo parecido con lo que sucedía con Enagas. Era uno de nuestros títulos favoritos del año pasado. Tuvo máximos históricos justo cuando Draghi habló para el mercado, así que una vez que Mario Draghi ha hablado, nos ha llevado Mario Draghi, pues lamentablemente hasta la zona de los 61 de 80 FIBO, pero vamos a ver si pues encuentra ahora ahí el impulso que necesita el mercado para continuar con esa tendencia positiva con la que terminó el final del año pasado. Probablemente necesitemos un apoyo en la conferencia de este jueves de Mario Draghi para encontrar ese apoyo a las subidas. Bien, continuamos ahora con las más bajistas de la semana. Vamos a empezar con FCC. FCC, que fue de las acciones que comentamos con posibilidades bajistas durante todo el año pasado. Durante todo el año pasado fuimos muy bajistas con FCC. Comentamos muchas veces el valor, a pesar de los incluso amagos de rebote que hizo, por ejemplo, aquí con la ampliación de capital de Realia. Pues incluso comentamos en la charla de la segunda semana de diciembre que pues veíamos a FCC con posibilidades muy bajistas de corto plazo, y consideramos que este año va a ser igual para FCC. Tenemos el título con señales bastante bajistas en cuanto al técnico. Hoy tenemos un cambio en el SHAR que suele funcionarnos bastante bien. Tenemos que ayer se perdió la media de las 20 sesiones y hoy se pierde la media de las 50 sesiones, cual señal bastante bajista. Ayer se ha producido un cruce en el MACD bajista, como tenéis aquí. RSI, pues después de este rebote y estabilizarse en una zona por encima de 50, hoy pierde los 50 y parece que vuelve a meterse en una zona bastante negativa. Y Heiken Ashi, pues hoy se inicia una estructura bajista. Tenemos que esta vela es mayor que la anterior, por tanto, situación bajista con Heiken Ashi. Señales muy bajistas con FCC, la verdad. O sea, nos puede llevar probablemente a esta zona en el corto plazo, ¿vale? A niveles mínimos de lo que serían en el entorno de los 5,53. Así que niveles muy bajos ahora mismo en FCC, estrategia bajista, como decimos, que nos puede llevar a ver al título con más caídas. Bien, siguiente acción que queremos comentar es el Banco Sabadell. Banco Sabadell es otro de los títulos del sector bancario que se está comportando de una manera negativa. Evidentemente, como ya venimos anunciando desde hace varias semanas, pues todo lo que sean políticas expansivas por parte del BCE no va a ayudar nada al sector financiero, porque se van a ver reducidos sus márgenes. Y pues ahora mismo, si tenemos niveles de inflación bajos, pues todo lo que sea niveles de inflación bajos con este petróleo tan bajo, pues va a fomentar o va a incentivar al Banco Central Europeo a que siga actuando o a que pues retome nuevas iniciativas, retome nuevas medidas expansivas. Todo esto al final, ¿qué va a provocar? Pues probablemente que el sector financiero continúe comportándose de manera negativa en este 2016. Tenemos el caso de Sabadell, es bastante claro. O sea, venimos de un largo plazo muy bajista. Finales de 2012, mediados de 2012 intentó un inicio de rebote que no ha conseguido consolidar, ¿vale? Ese rebote se ha frenado aquí en los 2,70 y desde entonces ha vuelto a irse a la baja. Puede que estemos iniciando desde 2012 pues una fase más lateral, una fase lateral que lo pueda llevar incluso a los mínimos de 2012, ¿vale? En torno entre los 1,17 y 1,10. Ahí podríamos ver un objetivo a buscar en el corto o medio plazo, ¿vale? Ese sería el objetivo. Como vemos aquí, Sabadell presenta hoy una estructura bajista con Heiken Ashi. Tenemos también un cambio en el SHAR que se produjo ayer. También tenemos cruce en el MACD, ¿vale? O sea que son varias las señales que parece que se están produciendo en el valor. También tenemos incluso que ha perdido en el último tiempo
una situación positiva en las medias. Tenemos las medias colocadas en orden bajista, es decir, primero la de 20, segundo la de 50 y tercero la de 200. Así que, como decimos, Sabadell, pues claramente bajista, y esto nos puede llevar a buscar niveles más bajistas aún, que podrían llevar al título a situaciones cercanas al 1.10, 1.17, que es donde encontraríamos los mínimos del último tiempo. Probablemente aquí en 1.17 y en 1.28 hay otro soporte y 1.36. Hay varios soportes que son de largo plazo donde puede ir el título a apoyarse. Bien, más acciones bajistas. Bueno, otra de las acciones más bajistas del mercado ahora mismo sería BME, Bolsas y Mercados Españoles. A pesar de que todo lo que sea volatilidad evidentemente ayuda a BME en sus cuentas, pero lo que es la situación técnica, la verdad que parece bastante complicado ahora mismo. Tenemos un cambio hoy en el SAR. Recordar que el cambio en el SAR pues suele ser un indicador de tendencia bastante fiable. Tenemos en este caso también situaciones como la del RSI, en la que se empiezan a acumular máximos decrecientes, MACD bajista, Heiken Ashi con pauta bajista, como tenemos ahora, ¿vale? Esto son las velas Heiken Ashi. Vamos a sacar candlestick normales. Hoy repunta un 2,57% como el mercado en general, pero la realidad es que en cuanto a la situación es ahora mismo bastante bajista. Se ha perdido la directriz de largo plazo alcista que teníamos, ¿vale? Esta se ha perdido en las últimas sesiones y ahora mismo pues tenemos a BME iniciando una posible nueva tendencia. Puede ser una tendencia lateral que pues se apoye en estos entornos, en estos niveles, pues en estos mínimos que alcanzó en 27,22 para iniciar un rebote, o si pierde esos niveles ya sería bastante preocupante y ahí sí que podríamos iniciar una fase bajista más profunda. Bien, siguiente acción sería Indra. Indra es otra de las acciones que tiene un aspecto también negativo de corto plazo. Vale, tenemos un aspecto negativo de corto plazo en el valor, probablemente basado fundamentalmente en la pauta que nos suele gustar mucho, que es la pauta bajista con Heiken Ashi. Tenemos hoy una vela mayor que la anterior, bajista, lo cual es una señal de en este caso, pues debilidad en el valor. Y también hoy está perdiendo la media de 20 sesiones, con lo cual, pues señales bastante malas. Indicadores, bueno, pues el MACD sí es verdad que está con la línea, con lo que es el MAC por encima de su media, pero por debajo de cero, lo cual no es una señal positiva. La situación nos puede llevar a estos niveles, ¿vale? En el entorno de los 8 euros por acción, que es ahí donde tenemos los mínimos de corto plazo. Bien, la siguiente acción más bajista de esta semana la teníamos, en este caso, en Vocento. Vocento era ya la última acción que queríamos comentar esta semana. Y en este caso estaríamos hablando que Vocento presenta también unas señales bastante bajistas. Teníamos el cruce en el back a la baja, siempre que esté por debajo de cero es una señal muy bajista. RSI acercándose a zona de sobreventa. Y también con Heiken Ashi, pues ya se inició la pauta bajista. La verdad que sigue siendo bajista según Heiken Ashi. Y además en la sesión de ayer ya se consolidó cierre por debajo de media de 20 sesiones, con lo cual pues todo nos hace indicar que podemos ver a Vocento con caídas en el corto plazo. Muy probablemente este sea un primer apoyo, el 1,25, ahora mismo lo tenemos con 1,27, si pierde ese 1,27 pues habría que ir a buscar ya en el muy largo plazo, ya en mínimos de 3 años, pues los siguientes niveles que se encontrarían en el entorno de 1,19, ¿vale? Que sería por aquí más o menos. Bien, pues esto ha sido todo por esta semana. Recordar lo que dije al principio, que esta semana es importante que pues nos fijemos en la reunión del jueves. Este jueves da día importante. Tenemos esa reunión del Banco Central Europeo. Vamos a ver si deja alguna pista sobre lo que puede ser la futura política económica del Banco Central Europeo, si hay nuevas medidas expansivas. Si hay nuevas medidas expansivas, muy probablemente rebote en el mercado en general. Pero, ojo, cuidado con invertir en bancos, que los bancos al final, si hay en este caso expectativas de nuevas medidas expansivas, pues pueden comportarse de peor manera debido a que los márgenes se reducirán. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención, un saludo a todos y que tengáis buena semana. Hasta pronto, adiós, buen día.